Cuando llegué a mi primera clase de actuación en el Club de Teatro de Lima, tenía una idea muy vaga de lo que significaba este arte. Ok, vamos a divertirnos, a improvisar, ser muy naturales, hacer que el público se ría, ser graciosos, que el público se entretenga. Eso es lo que yo pensaba de la actuación. Eso es lo que yo pensaba que hacían los actores. Mi primer profesor de teatro, Manuel Calderón, en la primera semana de clases, nos mandó de tarea conseguir imágenes de estatuas y observarlas. Yo llegué al día siguiente con una fotocopia del David de Miguel Ángel, sin entender mucho qué tenía que ver esto con la actuación. El ejercicio consistía en observar cada detalle de la estatua. Observar la posición de las manos, la tensión en los músculos, la expresión de la mirada, el ceño medio fruncido, la posición del rostro, los labios, e imitarlo con nuestro cuerpo, al detalle. Luego, permanecer plantados como estatua durante varios minutos para que los demás compañeros, alumnos, puedan observar y comparar con la imagen impresa. Yo no entendía qué estaba pasando, pero ese ejercicio cambió mi forma de entender la actuación. Entendí que este arte no tenía nada que ver con eso de ser natural, entre comillas, ser natural, sino que la tan deseada naturalidad se lograba con mucha paciencia, con mucha observación. Entendí que se necesitaba tiempo para simplemente aprender a pararse y que la respiración y la concentración eran fundamentales para actuar. No basta con tener ese talento innato que te hace natural y gracioso a la hora de actuar. Se necesita mucho trabajo y a veces, si no lo tienes, el talento se consigue con mucho trabajo. Luego de habernos convertido en estatuas todos, empezamos a caminar por el espacio vacío, lentamente, como lo harían las estatuas, y a observarnos, observar la mirada de nuestros compañeros, que también eran estatuas, y conectarnos con ellos y sentir qué nos daban y darles a ellos también. Sin saberlo, estaba en un proceso de sensibilización que iba más allá del interior, un proceso de reconocimiento del espacio, de observación de lo exterior y de conexión con lo que pasaba afuera. Sin darme cuenta, mi cuerpo empezaba a convertirse en algo distinto a mí. En ese caso, el David. La actuación es un juego de imaginación, de mucha imaginación. En ese ejercicio habíamos empezado a trazar un esbozo de lo que podría ser un personaje. Pero luego a eso hay que sumarle la forma de hablar del personaje, su esquema vocal, la forma de mirar, sus gestos, su ritmo corporal, su cadencia. El camino de la creación del personaje es bastante más largo que eso. El personaje interviene en la acción de la obra teatral o de la película o de la serie que estamos haciendo. Estamos hablando de construir un ser completo y muy complejo como somos los seres humanos. Y aquí es donde hay que echarle mano a la sensibilidad de la que hablamos al inicio y proyectarla, exteriorizarla. ¿Por qué le hemos dedicado tanto tiempo al tema de la sensibilización y de qué nos sirve estar lleno de todas estas sensaciones, emociones y sentimientos si después estas no se van a notar en la parte física? ¿Cómo hacer que se vea todo ese trabajo interno, todo eso de lo que hemos llenado nuestro saco, que se note? ¿Cómo hacerlo? Vamos por partes. Lo primero que hay que hacer es leer al personaje, leer el guión, porque en las palabras está todo lo que podemos saber de él hasta el momento. A partir de la lectura encontraremos imágenes, sensaciones. Puede ser que tu personaje te recuerde a alguien que conoces, a tu abuelo, a tu tío, a tu sobrino, a tu mamá, a un actor, a un personaje público, a un presidente, a un futbolista. Puede ser que te haga pensar en una textura, en un objeto,
en terciopelo, en lija, en un corcho, gelatina, incluso un animal, una canción. Para eso hay ejercicios, para convertirse uno en la textura, en el elemento, en el animal, en el personaje. La imitación juega un papel importantísimo aquí. Pero también hay otro lado en la construcción del personaje que consiste en investigar el contexto y la época en la que tu personaje existe. Y ahí hay que hacer un gran trabajo de investigación y un gran trabajo de imaginación también. Por ejemplo, en una película que me tocó actuar, El Evangelio de la Carne, tuve que interpretar a Vicente Gamarra, un comandante de la Policía Nacional. ¿Qué tenía que ver yo con un policía? Necesitaba conocer ese mundo de cerca. Así que fui a la comisaría de Villa El Salvador. Estoy muy agradecido hasta el día de hoy con las personas que trabajan ahí porque fueron muy amables y me permitieron observar su trabajo durante algunos días. Solamente necesitaba estar ese tiempo, ver cómo se movían, cómo interactuaban los policías, de qué manera hablaban, cómo funcionaba un equipo de policías. La película tenía escenas en las que debía intervenir un puesto de piratería en un mercadillo. ¿Cómo se hacen ese tipo de intervenciones? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué dice la ley? ¿Qué cosas se hacen al margen de la ley para cumplir con el trabajo? Toda esta información se puede conseguir leyendo, viendo películas, investigando en internet. Pero si tienes acceso a la fuente viva, como en este caso yo tuve acceso a un grupo de verdaderos policías, vas a obtener la información de primera mano. También hay datos importantes que se pueden seguir obteniendo del guión. No leas solamente las escenas donde aparece tu personaje, lee todo, porque lo que digan los otros personajes de tu personaje es información valiosa también. Todo lo que puedas investigar para tu personaje te va a servir en algún momento. El guión del Evangelio de la Carne cuenta la historia de este policía que trata de hacer las cosas correctamente. Un policía limpio, correcto, un hombre de familia, enamorado de su esposa, que está muy enferma de un cáncer terminal. Aquí también había información que buscar. ¿Cómo funciona esta enfermedad en particular? ¿Cómo afecta a los familiares? ¿Cómo se vive cuando alguien querido está con ese tipo de enfermedad? ¿Cómo se enfrenta? La lectura del guión y todos estos datos me hacían pensar en un hombre grande, protector, ¿no? Pero también algo golpeado por la vida, cansado y golpeado pues, por esta vida y esta situación que le había tocado vivir. Pensaba en alguien de ritmo lento, ¿no? Y la primera imagen que tuve para este personaje fue la de un oso grande, viejo, cansado, de mirada triste. Y a partir de la imitación física de un oso, conectándola poco a poco con las sensaciones y los objetivos de la historia, el personaje empezó a aparecer, se empezó a crear. Subir o bajar de peso también son decisiones que influyen en la creación del personaje. Yo decidí engordar un poco para este personaje. Influye el aspecto físico, el pelo corto, largo, usa barba o no, bigote, tiene alguna cicatriz, alguna marca. Cuando yo estoy en proceso de un personaje me ayuda mucho jugar a que soy él y empiezo a vivir mi vida como si fuera el personaje. Es un ejercicio que me encanta hacer. Me levanto en la mañana como el personaje, desayuno, preparo mi desayuno como si fuera el personaje, salgo a la calle, camino por la calle como el personaje, hablo como el personaje. Es divertido hacerlo, es un ejercicio que disfruto mucho y que me resulta muy útil. Cuando hice un pequeño personaje en El Bien Esquivo, como parte de la búsqueda me ponía una casaca con capucha, que tenía que interpretar a un monje de la época del virreinato. Me ponía una casaca con capucha y ponía en mi casa en el equipo cantos gregorianos. Y me iba así a cocinar, a comer,
con esa pausa, como si fuera un hombre concentrado, como si fuera realmente un monje del siglo XVI, XVII. Y así hacía mi vida, ¿no? Y de pronto, cuando aparezco en la película, realmente sentí esa energía. Todo vale en el proceso de creación. Si vives en tu casa con tu familia o con compañeros de piso, es probable que piensen que has perdido la cordura, que les parezca raro verte actuar diferente. Así que trata de buscar un lugar tranquilo para no ser interrumpido, para que no te hagan preguntas. Bueno, y si no lo tienes, úsalo. Lleva el ejercicio hasta el extremo, ¿no? Interactúa con la gente a ver qué pasa, cómo reaccionan. También eso te puede dar información. Si no tienes claro por dónde ir y tienes solo una imagen, haz esa imagen. Hazlo como lo más insólito, como un oso, como un caballo, como un corcho. Compórtate como un corcho si esa es tu sensación, o como una gelatina. ¿Por qué no? Todo vale. Hay otra cosa importante que te puede ayudar mucho, el uso de indumentos. El uso de indumentos puede ayudarte a crear tu personaje. Por ejemplo, un bastón. Así después el personaje no use bastón, la sensación que te da el bastón, unos audífonos, un cigarrillo, usar lentes oscuros, zapatos, botas. Los zapatos son una gran herramienta. A mí me condicionan mucho. Usar los zapatos del personaje para mí es sumamente importante. Es lo primero que pregunto en el vestuario. ¿Tienes ya los zapatos? Porque no es lo mismo caminar con las zapatillas con las que caminas todos los días que caminar con botas o con zapatos, y menos aún con los zapatos del personaje. La zapatilla te da otro tipo de parada, te da otra sensación. El zapato te estiliza un poco. Inconscientemente te empiezas a parar más derecho, empiezas a caminar con otro ritmo, ¿no? Aquí mismo, en este curso, puedes encontrar una ficha que nosotros hemos preparado, una ficha del personaje. Son una serie de preguntas que tienen que ver con la historia del personaje, que pueden ser muy útiles para ti. Es su biografía, desde su nombre completo, edad, lugar, fecha de nacimiento, cómo fue su infancia, su relación con sus padres, si tuvo algún trauma, dónde estudió, cuáles son sus miedos, cómo empezó su vida sexual, qué vicios tiene, fuma, no fuma, toma, es deportista, qué hace en sus ratos libres. Puedes elaborar también tú tu propia ficha con todas las preguntas posibles o buscar otros modelos en internet. Hay muchos. El tema es que toda la información que puedas recopilar te va a servir. No te apures, no te desesperes. El personaje va a llegar a ti. Es un proceso de paciencia. Busca material que aporte al proceso. No pienses en el resultado, piensa en la búsqueda. Concéntrate en el camino.